Quiero saludar a toda nuestra gente que nos acompaña en nuestras diferentes sedes y en especial a aquellos que se conectan con nosotros a través de nuestro canal en la web. Para ustedes, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Estamos en nuestra serie Primero lo Primero y hemos estado hablando acerca de la importancia que tiene el colocar las prioridades en el orden correcto. Algunas personas piensan, para que mi tiempo rinda necesito un cronómetro. Si puedo cronometrar cada segundo, cada minuto que utilizo, entonces seguro voy a ser mucho más eficaz. Y para que mi dinero rinda necesito entonces una tabla de entradas y salidas. Y si puedo registrar cada recurso, entonces voy a ser mucho más eficaz. Te aseguro, el cronómetro tiene su tiempo, su momento, su utilidad. Un horario semanal tiene su tiempo, tiene su momento y tiene su utilidad. Y también una tabla de entradas y salidas, de egresos, ingresos, de registro de nuestros gastos, tiene su utilidad. Pero más importante que un cronómetro es una brújula. Es saber cuál es nuestro norte, es saber cuál es nuestro destino, es saber a dónde queremos llegar, porque cuando tienes un norte claro y definido, todo lo demás puede ordenarse. Vas a tener claridad del resto de los puntos cardinales. Así que, pensando en eso, hay algunas prioridades que tenemos. Trabajo, Dios, profesión, pareja, hijos, familia. Sí, todos tenemos prioridades. Ahora quiero hacerte una pregunta. No vivirás para siempre. Inclusive, cada etapa de la vida traerá nuevos cambios. Cada etapa de la vida traerá algunos roles y algunas funciones que vas a soltar. ¿Qué quedará? Lo que quede hasta el final, lo que queda desde el principio hasta el final, esa debería ser entonces tu mayor prioridad. En algún momento necesitamos soltar algunas cosas, en algún momento el tiempo pasa y ya no tienen la misma importancia, en algún momento tendremos que despedir, en algún momento nuestra relación y nuestro rol cambia. En algún momento diremos adiós. ¿Qué es lo único que queda? ¿Cuál entonces debería ser nuestra prioridad? Y tú estás diciendo en tu mente que estás de acuerdo con esto. Sí, claro, Dios debe ser la prioridad de nuestras vidas. Y eso está muy bien. Pero a veces está aquí. Sí, en nuestra aceptación intelectual, lo aceptamos intelectualmente, pero ¿cómo es en la práctica? ¿Cómo es en nuestro diario andar? ¿Cómo es en la toma de nuestras decisiones, en el uso de nuestro tiempo y de nuestros recursos? En realidad, Dios está primero y ese es entonces el punto principal de lo que estoy hablando. Porque si Dios es el norte en tu vida, todos los demás puntos tendrán su lugar. Y si Él es el sol en tu centro, todos los demás planetas girarán en su órbita, tendrán un orden. ¿Te das cuenta de eso? Inclusive tus relaciones serán mucho más saludables y sabrás de quién depender. Hemos estudiado una historia. La historia de la primera familia humana, Adán y Eva, sus hijos. Ellos tuvieron claridad en algo. Dios merecía los primeros frutos de sus cosechas y los primogénitos de sus rebaños. No siempre lo hicieron correctamente. Inclusive eso trajo frustración, pero ellos sabían, Dios merecía los primeros frutos de sus cosechas y los primogénitos de sus rebaños. El problema fue cuando, por ejemplo, Caín, aunque lo sabía, no lo hizo en la práctica, no lo mostró en su diario andar, en sus decisiones. Hoy quiero mostrarte otra historia que nos ayuda a poner en perspectiva ¿qué debe ser lo primero? Y es la historia de un hombre llamado Abraham. ¿Has escuchado su nombre? Él es el padre de la nación hebrea, del Israel.
desde los tiempos antiguos. Dios lo escoge, Dios lo llama a él. Al principio su nombre es Abraham y le cambias el nombre por Abraham, que significa padre de multitudes. Lo llama junto a su esposa Sara, ella se llamaba Sarai, también le cambia el nombre a Sara. Y entonces, en algún momento, les dice, quiero que salgan de su tierra, quiero que salgan de la relación con sus parientes y vayan a una tierra que les voy a mostrar. Luego entonces, más adelante, Dios le dice a Abraham, voy a formar de ti una nación. Y mira cuál es el plan de Dios, formar una nación, colocarlo en esa tierra que le prometió, para que desde allí, como nación, mostraran al resto de las naciones quién es Dios, cómo Él se comporta, cómo se relaciona con sus hijos. Y es a través de esta nación que Dios traería su mensaje, y es a través de esta nación que Dios traería su mensaje escrito, y es a través de esta nación donde también traería a su hijo. Ahora, cuando Abraham recibe estas promesas, Dios entonces le dice, voy a darte un hijo, porque era ya mayor, era ya un hombre viejo y no tenía hijos, así que él está pensando, ¿cómo es que Dios va a sacar de mí una nación? Y Dios le dice, no te preocupes, yo te voy a dar un hijo, y pasan 25 años y nada ocurre. Así que ese tiempo de espera fue desesperante, hasta que finalmente el hijo soñado, Dios se los da. Y ya de 100 años su esposa, pisando también esa edad, más de 90, tienen un hijo. Y de pronto Dios interviene para que Abraham se dé cuenta de qué hay en su corazón. Recuerda, el punto es, aceptamos intelectualmente que Dios es primero. Inclusive en nuestra nación tenemos un dicho. Este es un dicho muy venezolano. ¿Sabes cómo decimos? Primeramente Dios. ¿No es cierto? Primeramente Dios. Sí. Y yo sé que inclusive en sesiones espiritistas, quien dirige la sesión dice primeramente Dios. Y yo me pregunto, ¿él sabe? ¿Se ha preguntado realmente? ¿Lo ha buscado de todo corazón si Dios aprueba o no lo que hace? Pero sin embargo dice primeramente Dios. Y a veces vamos a hacer una trampa y estamos poniéndonos de acuerdo con otro para la trampa y decimos primeramente Dios, eso sí. ¿Y tú crees que eso es poner primero a Dios solo porque lo digo? A veces Dios nos va a llevar a situaciones y experiencias para que veamos qué es lo que realmente está en nuestro corazón. Miren esto. Leemos en Génesis en el capítulo 22 y voy a leer desde el versículo 2. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Es Dios hablando con Abraham. Y mira que hace ver a quien tanto amas. Era tan importante Isaac para Abraham. Era tan importante ese hijo porque ese hijo representaba la promesa que Dios le había hecho. Ese hijo representaba ver la promesa realizándose. De este hijo vendrán nietos, de estos nietos vendrán tribus. De estas tribus una nación, y Dios habrá cumplido la promesa que un día me hizo. Tengan presente, le dice, vete a la tierra de Moriah. Estamos retrocediendo en el tiempo cuando esto ocurre, como por allá por el 1900 o 2000 años antes de Cristo. Años más tarde, cumplida la promesa que Dios le dio a Abraham, Israel ya es una nación, se levanta un rey, el rey David, y él va también a esta tierra. Y Dios le dice que compre esa tierra y sobre esa tierra se edificaría un templo para Dios. Solo quiero que tengan esa idea.
Ahora, ¿a qué iba Abraham a la tierra de Moriah? Sigue diciendo, allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Esta petición es absurda. Dios nunca ha pedido un sacrificio humano. De hecho, años más tarde, Moisés da a la nación que surge de Abraham leyes que reflejan el corazón de Dios y prohíbe rotundamente cualquier sacrificio humano como lo hacían otras religiones paganas. Pero ¿por qué le pide al padre de esa nación que presente a su hijo como una ofrenda quemada? ¿Sabes lo que eso significa? Ese hijo que él tanto ama, ¿acaso no es contradictorio? Si hago esto que me estás pidiendo, ¿a dónde quedan las promesas? Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Yo quiero que imaginen esto. Isaac es un muchacho, pero es un muchacho ya grande y fuerte, tan fuerte que puede cargar el peso de la leña para el sacrificio. Y ahora lleva la leña sobre sus espaldas, la leña donde será colocado. En ese momento Isaac está ligado al sacrificio. ¿Te viene una imagen? ¿Alguien que también carga un madero sobre sus espaldas? Mientras caminaban juntos, Isaac se dio la vuelta y le dijo a Abraham, ¿Padre? Sí, hijo mío, contestó Abraham. Tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Isaac había visto a su padre muchas veces levantar un altar, colocar sobre ese altar leña y sacrificar un cordero y presentarlo como una ofrenda a Dios, como una ofrenda quemada a Dios. Básicamente esa ofrenda lo que decía era, Dios, yo he pecado contra ti y muchas veces te he dado la espalda y he vivido egoístamente y por esto que yo he hecho yo merezco la muerte, pero ahora sacrifico a este animal inocente reconociendo que necesito tu perdón, reconociendo que necesito tu ayuda. También lo sacrifico reconociendo que todo lo que tengo viene de ti. Muchas veces Isaac vio esto que su papá hizo. Es conmovedora esta imagen. El muchacho dando la vuelta y diciendo, creo que falta algo. Algo falta, papá. Llevas el fuego, yo llevo la leña, pero el cordero, ¿dónde está? Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. La respuesta fue, Dios proveerá un cordero. Ahora tú estás pensando, claro, Isaac le está sacando el cuerpo al compromiso que ha asumido con Dios. Abraham quiere decir cualquier cosa para no decirle al muchacho a qué se enfrentarán. ¿Saben que lo que Abraham está diciendo, lo está diciendo con fe y con convicción? Cuando Abraham está diciendo, Dios proveerá cordero, él está expresando su fe. La relación entre Abraham y Dios era una relación de pacto. Nosotros poco entendemos las relaciones de pactos porque hoy en día en nuestra sociedad nuestras relaciones son relaciones basadas en contrato. Una relación basada en contrato, buscas un abogado, él redacta un documento, como lo hacen los abogados, y tú lo haces para tratar de protegerte a ti. Siempre que haces un contrato, buscas protegerte a ti. Básicamente los contratos dicen un montón de cosas, pero finalmente el mensaje es este: si tú no cumples, yo tampoco cumpliré. No estoy obligado. En cambio, una relación de pacto es diferente. Una relación de pacto dice, hago un fuerte compromiso contigo, cumpliré con mis promesas
a pesar de ti, a pesar de tus errores, de tus faltas y de tus fracasos, yo estoy determinado a cumplir. Esa es una relación de pacto. Y esa es una relación muy especial. Y en una relación de pacto, Abraham sabe que cuando alguien pide algo a su compañero de pacto, es porque también está dispuesto a darlo. A veces no entendemos que nuestro matrimonio es una relación de pacto. Y muchas veces yo estoy demandando a mi esposa algo que yo no estoy dispuesto a dar. Algo que solo quiero para mí, solo pensando en mí. En cambio, Abraham sabe, si Dios lo pide, es porque Él también está dispuesto a darlo. Y Dios me ha dado una promesa. Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios que dice la verdad, Dios es un Dios que cumple lo que promete. Si Él me prometió que de este hijo surgiría una nación, así yo lo presente como una ofrenda quemada, me lo devolverá. De hecho, si tú lees todo el capítulo, quienes acompañan a Abraham y al muchacho son dos siervos de él. Son trabajadores de su casa que crecieron junto a Abraham, por eso se les llama siervo. Están en una relación como miembros de la familia de Abraham. Y cuando Abraham dice que han llegado ya cerca del monte y van a comenzar a subir, Abraham les dice, quédense ustedes aquí. Y estas son las palabras de Abraham: iré con el muchacho, adoraremos y volveremos. Entonces tú piensas, no quiere decirle lo que va a pasar. Posiblemente, pero también lo que está diciendo, lo está diciendo en fe. Y ya luego lo verás. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto. Lo que está ocurriendo 2000 años antes de Cristo. Y Moisés luego lo escribe en el Génesis casi 1000 años después. Y todavía 1000 años después había el dicho, en el monte del Señor será provisto. ¿No les parece increíble eso? 1000 años después se mantiene el dicho. 1000 años después la historia se ha repetido de generación en generación. Yo pienso esto. La única manera de que tú veas a Dios como tu proveedor es que subas al monte. La única manera de que camines con la fe de que Dios va a sostenerte, va a proveerte, va a darte, es que subas al monte. ¿Y sabes lo que significa subir al monte? Es que camines en obediencia a Él. Nosotros vemos a Abraham como un héroe de la fe. De hecho, él es llamado el padre de la fe. Y nosotros pensamos, es que él dio un salto de fe maravilloso. Pero cada salto de fe requiere milímetros de obediencia. Cada salto de fe requiere milímetros de obediencia. Quiero preguntarte, con todas estas noticias, con lo que vemos a nuestro alrededor, con la angustia que otros comunican, con los pronósticos tan oscuros acerca del futuro, ¿a veces no te sientes agobiado? ¿No será que eso en algún momento te ha quitado el sueño? ¿No será que eso trae preocupaciones excesivas? ¿No quisieras levantarte de tu insomnio y de tus preocupaciones con una fe inquebrantable como quien dice, yo confío en que el Señor es mi proveedor? No dependo de las circunstancias, no dependo de las decisiones de otros. Dios me sostiene. ¿No quieres caminar así? Yo quisiera caminar así por la vida, con esa confianza.
esta historia me enseña, y este dicho, en el monte del Señor será provisto, me recuerda que si quiero caminar de esa manera, debo vivir obedeciendo lo que Dios me enseña. Así que solo cuando damos primero a Dios lo que a Él le pertenece, es cuando Él se muestra como nuestro proveedor. Solo cuando damos a Dios lo primero, que es lo que a Él le pertenece, es cuando Dios se muestra como nuestro proveedor. Nunca he visto a alguien que haya reconocido que los primeros frutos y los primogénitos son para el Señor y que viva de acuerdo a eso, que sea preso de la angustia y de las preocupaciones. Camina seguro, camina firme, como diciendo: a ti doy lo mejor y lo primero de mi vida, tú preservarás el resto para mí, porque tú eres fiel, porque lo has prometido, pase lo que pase. Más adelante entonces sigue el relato así. Luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. El Señor dice: ya que me has obedecido. Mira lo que ocurrió. Cuando Abraham coloca al muchacho sobre la leña y toma su cuchillo para sacrificarlo, entonces escuchó la voz de Dios que le dijo: detente, ahora sé, Abraham, que confías en mí. Y cuando Abraham levantó la mirada, vio un carnero enredado entre los arbustos. Dios había provisto para el sacrificio. Así que luego continúa, luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. El Señor dice: ya que me has obedecido, multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. Así que aquí hay una cosa más. Cuando uno obedece, y recuerda, la obediencia es un asunto práctico. La obediencia es un asunto: te coloco a ti en primer lugar, te coloco a ti en el primer lugar de mi vida, te coloco a ti en el primer lugar de mi tiempo, de mis recursos, de mis esfuerzos, y lo demuestro dándote a ti lo primero y lo mejor. Es un asunto práctico. En la práctica, ¿por qué nos enredamos en negocios corruptos? En la práctica, ¿por qué pagamos sobornos? En la práctica, ¿por qué dependemos excesivamente de alguien que luego nos defrauda? En nuestro diario andar, ¿por qué hacemos este tipo de cosas? Quizás porque no estamos colocando en primer lugar a quien debe estar en primer lugar. Yo les comentaba esto: si yo tengo 10 billetes de la más alta denominación, ¿a dónde va el primer billete? ¿Sabes qué eso dice? ¿Qué es primero en mi vida? Si yo tengo 10 billetes de la más alta denominación, ¿qué es aquello que me apresuro a hacer con el primero? Y eso en la práctica dice: ¿qué es primero? A veces eso primero se va en las preocupaciones, porque parece que temo más a las preocupaciones que a Dios, en el sentido del respeto, de la honra y el reconocimiento que Él merece. Yo he fallado muchas veces en eso. Y lo primero que ha salido de mi cuenta ha sido lo que me preocupa, ha sido lo que me afana, ha sido aquello que se convierte en una amenaza en mi vida. Quiero caminar de manera diferente. Quiero enseñar a mis hijos a caminar de manera diferente, tomando lo primero
para Dios. Amén. Todo esto porque me has obedecido. Cuando yo obedezco al Señor, ¿sabes lo que Él hace? Él ratifica su promesa para mí. En la medida en que uno se relaciona con Dios, uno va recibiendo promesas de Dios. ¿Sabes? Escucha su palabra, escucha su mensaje y tú dices, esto es para mí. Y confías en algún momento, esto es para mí. Pero ¿cuántas veces, en la medida en que el tiempo pasa, piensas, Dios se olvidó de su promesa? Piensas, esta promesa no era para mí. ¿Quieres volver a tener seguridad de que eso que Dios un día habló a tu corazón, que te lo daría, que lograrías, que harías, que conquistarías, sigue en pie, sigue presente, sigue en el plan y en el propósito de Dios para tu vida? ¿Sabes cómo puedes ratificarlo? Caminando en obediencia. Cada hombre, cada mujer que camina en obediencia escucha a Dios ratificando sus promesas. Todo esto porque me has obedecido. Ahora, años más tarde, hay un escritor, el escritor de Hebreos, que explica este acontecimiento. En Hebreos 11, versículos 17 al 19, comienza diciendo, fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Veamos esto. Dios cumplió su promesa con Abraham, surgió una nación, Israel. A través de esa nación Dios nos trajo su mensaje, Dios nos trajo su palabra escrita. A través de esa nación nos trajo a su Hijo, Jesucristo. Y luego un seguidor de Jesús le escribe una carta a los descendientes de Abraham, por eso esta carta se llama Hebreos. Y en el capítulo 11 de Hebreos, que por cierto es un capítulo dorado de la Biblia, y ustedes dicen, ¿cómo es eso capítulo dorado de la Biblia? Bueno, la Biblia tiene varios capítulos de oro, son los capítulos más leídos, son los capítulos más mencionados. Por ejemplo, el Salmo 23 es un capítulo dorado de la Biblia. Este es otro capítulo dorado. Se le llama el Salón de la Fama de la Fe. Alguien le colocó ese nombre a Hebreos 11, porque allí aparecen los héroes de la fe de la antigüedad. Y uno de los primeros que aparece, ¿quién tú crees que es? Abraham. Entonces el escritor de Hebreos, que no sabemos quién es, comienza hablándonos acerca de ese momento. Es como que coloca su mirada 2000 años antes, más de 2000 años antes. Eso que ocurrió con Abraham. Y dice, fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. ¿Por qué Dios lo puso a prueba? Ya entendemos. Dios no tenía la intención de recibir un sacrificio humano. Era una prueba. Ya sé. Dios quiere saber lo que hay en el corazón de Abraham. ¿Eso sería correcto? ¿Acaso él no lo sabe todo? Entonces, no tenía necesidad. Ya él lo sabe. Ya él lo sabía. Mira lo que está ocurriendo. No es Dios quien tiene la necesidad de saber lo que hay en nuestro corazón. Él ya lo sabe. Somos nosotros mismos los que necesitamos saber qué hay en nuestro corazón. Por eso, Dios va a propiciar circunstancias en nuestra vida para ayudarnos a entender qué estamos colocando primero. Y Dios le dice a él, mira, tu hijo a quien tanto amas. Pero ahora, quiero ver esto, Abraham. O quiero que tú notes, quiero que te des cuenta, ¿amas más mi promesa o me amas más a mí, que soy el dador de las promesas? ¿Amas más mi provisión o me amas más a mí, que soy el proveedor? A veces pensamos, te amo a ti por encima de todas las cosas. Quizás amamos las cosas que Él nos da. Y por eso Dios
permite una prueba en nuestra vida para que nos demos cuenta de eso. Sigue diciendo el escritor de Hebreos: Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac. Estuvo dispuesto. ¿Qué hubiese impedido esto? ¿Qué impide esto en mí? Darlo primero, colocar a Dios en primer lugar. ¿Sabes qué me impide? Mis dudas. Mis dudas. A veces yo dudo, sí, Dios me lo dio, pero si correspondo dándolo a Él, si correspondo dedicándolo a Él, sirviendo con esto que Dios me dio, ¿será que me quedaré sin nada? Es como si entrego la provisión, el proveedor se olvidará de mí. Abraham entendió que no era así. Por cierto, atrapa esta expresión su único hijo, porque aparece solo una vez más esa misma expresión, su único hijo, en el Nuevo Testamento. Entonces dice: aun cuando Dios le había dicho, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes, Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. ¿Ustedes recuerdan lo que Abraham dijo? Iré, adoraré, adoraremos y volveremos. ¿Por qué lo dijo? Porque Abraham sabía: lo que hay entre Dios y yo es una relación de pacto. Y si Él me pide algo, Él está dispuesto a dármelo. Si mi hijo muriera en este sacrificio, Dios lo volvería a la vida, porque Él va a cumplir lo que me prometió. Amén. Para nosotros, piensa esto, para nosotros la idea de la resurrección, para quienes estamos relacionados con el cristianismo, la idea de la resurrección es una idea frecuente. Usamos esa palabra frecuentemente, pero Abraham nunca había visto un resucitado. Abraham no podía mirar al pasado y decir: Dios resucitó ya a alguien. Mira cómo cuando caminas en obediencia, inclusive Dios te muestra lo que nunca has visto. Dios te muestra lo que nunca has visto. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Quiero que conectemos esto. Cuando Dios nos pide que demos a Él lo primero y lo mejor de nuestra vida, es porque Él ya lo hizo. Y cuando nosotros lo hacemos, solo estamos correspondiendo a su amor. Quiero que veas la imagen. Aquí está su único hijo, con el madero sobre la espalda, marcado para el sacrificio. Y allá en ese lugar, que era el monte Moriah, se construye el templo. Y 2000 años después de Abraham, a las afueras de esa ciudad, Jerusalén, hay un hombre que muere en la cruz. Y mirando al cielo dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? El Hijo de Dios está muriendo por ti y por mí en la cruz. Y cuando Dios le pidió a Abraham a su hijo, es porque Dios ya se disponía a dar a su hijo. Y cuando Abraham tuvo la fe, Dios puede resucitar a mi hijo, es porque eso se iba a cumplir en el Hijo de Dios, quien al tercer día se levantó de la muerte para vencer.
Piensa en eso. Cuando tú entras en relación con Dios, es una relación de pacto y Dios te dice, no voy a dejarte, no voy a desampararte. Inclusive, a pesar de tus pecados, a pesar de tus errores, a pesar de tu propia rebelión, a pesar de tu insensatez muchas veces, voy a estar contigo. Voy a estar contigo. Cuando abrazas a mi Hijo Jesús por la fe y reconoces que lo que Él hizo en la cruz lo hizo por ti, entonces yo prometo estar a tu lado siempre. ¿Cómo no darle a Él lo primero y lo mejor de nuestra vida? ¿Cómo no corresponder a su amor de esta manera? En toda la Biblia hay un principio. Los primeros frutos le pertenecen a Dios y los primogénitos también son de Él. Mira esto. La fe va más allá de conocer y aceptar intelectualmente lo que Dios ha dicho. La fe es vivir consecuentemente con lo que Dios ha hablado. Para tener fe necesitas conocer, ¿no es cierto? Necesitas conocer su palabra, necesitas conocer lo que Él ha hecho, pero puedes conocer y sin embargo eso no es suficiente. Para tener fe también necesitas aceptar intelectualmente lo que conoces. Eso que Dios da a conocer necesitas decir, sí, creo que es verdad. Sí, lo acepto como real. Necesitas aceptarlo. Pero aún así la fe no está completa. La fe solo estará completa cuando vivo consecuentemente con eso que Dios me ha dado a conocer y con eso que digo que es verdad. Por eso la fe de Abraham es tan poderosa. Porque él no solo estaba pensando, Dios puede hacer esto y aquello. Él estaba dispuesto a ir más allá. ¿Lo harás tú también? ¿Lo haremos? ¿Viviremos de tal manera que nuestra vida sea consecuente con eso que conocemos y con eso que decimos que aceptamos como cierto? Cuando no lo hacemos, nuestra fe es una fe muerta o es una fe que muere progresivamente. Déjame mostrarte esto. Con los años, ese pueblo que surgió de Abraham llegó a ser numeroso. Eran 12 tribus preparadas para convertirse en esa nación y vivir en la tierra que Dios prometió a Abraham. Pero eran esclavos en Egipto. Entonces Dios levantó a este hombre, Moisés. Y Moisés fue y confrontó al rey de Egipto o al faraón. Y le dijo, deja ir a mi pueblo. Dios manda decirte, deja ir a mi pueblo para que me adore. Y Faraón endureció su corazón y fue terco. Y Dios envió 9 plagas que azotaron a los egipcios. Y aún así, Faraón decía, no, no se irán. Hasta que Dios dio su última sentencia. ¿Y sabes lo que mandó a decir? Mandó a decir esto a través de Moisés. Voy a arrebatar a los primeros hijos de cada familia de los egipcios, inclusive de sus animales. Y les dijo al pueblo de Israel, tomen un cordero, tomen al primogénito de un cordero, van a matarlo, van a matarlo como un sacrificio a Dios, y su sangre la van a colocar en los postes y en los dinteles
de las puertas y las ventanas de su casa. Y cuando el ángel que viene para arrebatar a los primogénitos vea la sangre sobre los postes y los dinteles de las puertas y las ventanas, pasará de largo. ¿Recuerdas lo que he dicho? Los primeros frutos, ¿a quién pertenecen? Los primogénitos, ¿a quién pertenecen? Eso ocurrió ese día cuando Dios le otorgó la vida a los primogénitos de Israel y les dio la libertad. Luego entonces Dios le da instrucciones a Moisés que recuerden esto siempre. ¿Y sabes cómo se llama ese recordatorio? Se llama Pascua. Es la Pascua judía. Es el recordatorio de que un día Dios preservó la vida de los primogénitos de Israel y les dio la libertad al pueblo, y que lo hizo por la muerte de un cordero primogénito. Estas son las instrucciones que Moisés le da de lo que ellos deben hacer en las próximas generaciones para recordar ese momento. Aparece en Éxodo capítulo 13, 14 al 16. En el futuro, sus hijos preguntarán: ¿qué significa esto? Quiero que piensen. Aquí está papá y llama a sus hijos: vengan, hijos. Y toma el corderito y lo degolla y detiene su sangre. Y los niños se están viendo y están impresionados. Papi, ¿por qué haces eso? Y esa es la respuesta. Con la fuerza de su mano poderosa, el Señor nos sacó de Egipto, donde éramos esclavos. El faraón se puso terco y por nada quiso dejarnos salir. Entonces el Señor mató a todos los primeros hijos varones en la tierra de Egipto, y también a los machos de las primeras crías de los animales. Por eso ahora sacrifico a todos los machos primer nacidos al Señor, pero siempre pagamos rescate para recuperar a los primeros hijos varones. Mira lo que hacía este hombre, por lo menos desde la primera generación de los que fueron libertados. Papi, ¿por qué haces esto? Hijo, te voy a mostrar. Tú nunca has vivido lo que yo viví. Y quizás se quitaba la camisa y le decía: ¿ves esas marcas ahí en la espalda? Yo fui un esclavo. Y yo era el hijo mayor de la casa. Y hubo dos cosas que Dios hizo. Dios me preservó la vida, porque esa noche yo iba a morir. Y Dios me dio la libertad. Yo quiero hacer esto con mis hijos. En estas primicias, yo quiero de alguna forma tomar eso que voy a dedicar a Dios, de mi primer recurso, y entregárselo a mis hijos y decirle: métanlo en el sobre y quiero que ustedes lo entreguen. Y yo estoy seguro que va a ocurrir esto. Cuando ellos vean la cifra, se van a sorprender. Y va a ser así también contigo, no importa qué cifra sea, porque para ellos esa cifra siempre es grandota, porque es muchísimo más de lo que tú le das para el colegio. Y cuando ellos digan: papi, ¿por qué haces esto? ¿Por qué das esto para Dios? ¿Por qué das esto para su servicio? ¿Sabes lo que yo le voy a decir? Porque Dios nos preservó la vida, y a través de un cordero nos preservó la vida y nos hizo libre. Eso quiero decirle a mis hijos. Y voy a contarles la historia. Y esta historia que les voy a decir es verídica. Voy a decirles porque mi abuelo materno fue un alcohólico que murió casi en la indigencia.
Y porque después que él murió, mi mamá tenía que ir a los mercados a recoger verduras, de esas que botaban para que tuvieran que comer en casa. Y nuestra vida cambió el rumbo. Dios cambió el rumbo de toda nuestra vida, de nuestra familia, cuando conocimos al Señor. Éramos esclavos y Él nos libertó. Y yo sé que algunos de ustedes tienen una historia similar. Algunos de ustedes tienen una historia poderosa que contar, pero solo podrán contarla cuando den lo primero y lo mejor para Dios y sus hijos los vean y les pregunten: ¿por qué haces esto? ¿Ustedes recuerdan lo que dice Hebreos? Cuando el escritor de Hebreos está explicando lo que Abraham dijo o hizo, aparece la expresión su único hijo. ¿Saben en qué otra parte aparece esa expresión? En el versículo más citado de todas las escrituras: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es el Cordero, Él es el Hijo de Dios. Él fue quien murió en la cruz. Él derramó su sangre. Esa sangre preservó mi vida. Esa sangre me dio libertad. Esta ceremonia servirá como una marca grabada en la mano y en la frente. Es un recordatorio de que el Señor nos sacó de Egipto con la fuerza de su mano poderosa. Da a Dios primero lo primero de tu vida, de tu tiempo, de tus talentos, de tu esfuerzo, de tus recursos. Haciéndolo, estarás correspondiendo a su amor. Vamos a estar de pie. Señor, gracias te damos por hablar a nuestra vida, por hablar a nuestro corazón. Señor, queremos recordar la historia. Queremos que esto esté grabado en lo profundo de nuestro corazón. Recordar tu historia, recordar lo que hiciste por nosotros. Y queremos recordarlo correspondiendo a tu amor. Gracias por lo que has hecho por nosotros. Porque cuando tú, mi Dios, dices que los primeros frutos te pertenecen y que los primogénitos te pertenecen, lo dices porque ya nos has dado los primeros frutos y porque también nos diste a tu primogénito. Él nos ha preservado la vida, Él nos ha rescatado, Él nos ha sacado de la esclavitud. Por eso queremos darte a ti lo primero de nuestra vida, lo primero en nuestro corazón. Gracias por lo que seguirás haciendo en nuestra vida cada día. Señor, queremos recordar a nuestros hijos lo que hiciste y cómo cambiaste el rumbo de nuestra vida y de nuestra familia. Gracias por amarnos tanto, en el nombre de Jesucristo. Amén. Si Él nos ama,